Buenos días, mi nombre es Modesto Retana López, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estudio la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es 23002400. El nombre del reto es Criterios Relevantes. Nombre del módulo: la protección internacional en materia de derechos humanos. El nombre de mi asesor es el licenciado Miguel Ángel Espinosa Arriola. A continuación, presentaremos un análisis del caso que se nos presenta. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de la desaparición forzada por parte de elementos del ejército mexicano en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, por lo que los familiares interpusieron varias denuncias ante las instancias estatales y federales. El 15 de noviembre del 2001, la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos o Víctimas presentaron denuncia contra el Estado mexicano por estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Explicación del proceso ante la Comisión Interamericana. El caso Radilla Pacheco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la desaparición forzada por parte de elementos del ejército mexicano en 1974. La denuncia fue presentada en el 2001 por la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos o Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México, y posteriormente el caso fue llevado ante la Corte Interamericana. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte Interamericana. El caso Radilla Pacheco, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analiza la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y las violaciones a los derechos humanos de sus familiares. La Corte determinó que el Estado es responsable de las violaciones a los derechos y a la libertad, integridad, reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de Radilla Pacheco y sus familiares. Además, la Corte Interamericana analizó la falta de recurso efectivo para impugnar la competencia de la jurisdicción militar y la necesidad de adecuar la legislación interna sobre desaparición forzada. En este caso, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano a la reparación del daño, por una parte; por otra, a dar la debida protección a los familiares y pagar los gastos y costas del litigio. La Corte Interamericana toma en consideración la lógica y formalidad, tomando en consideración los argumentos, asegurándose que las premisas sean válidas y conduzcan a una conclusión coherente. La Corte hace una interpretación de las leyes y normas aplicables al caso, evaluando si esta es razonable y suficiente para respaldar si son válidas o fácticas. En sus actuaciones, los órganos internacionales, como es el caso de México, se encuentran debidamente fundamentadas en la ley. Por ejemplo, la Comisión Interamericana tiene su fundamento en los artículos 1, 2, 18, 19 y 20. La Corte Interamericana se fundamentó esto en el contenido en el estatuto que la rige en los artículos 1, 2 y 27. La Constitución mexicana tutela los derechos humanos en los artículos 1,
2, 4 y 16. Conclusión: los órganos internacionales fueron creados para la protección y tutela de los derechos humanos. En este caso son la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por lo que los Estados miembros, la Organización de los Estados Americanos adheridos, tienen la obligación de actuar con apego a las leyes y reglamentos que lo rigen. Es todo por mi parte. Gracias.